España presenta su primera gran exposición conmemorativa sobre Cervantes. La mitad de los internautas iberoamericanos utilizan contenido pirata, revela la Alianza contra la Piratería de Televisión Paga. En México celebran 60 años del vocabulario popular zapoteco en Juchitán, Oaxaca. La moda sostenible gana terreno para frenar el cambio climático, afirma experto del sector del calzado en España. Y en esta emisión les hemos preparado un reportaje que aborda un tema que esperamos sea de su total interés. Es un gusto saludarlos en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILCE. Quédense aquí los siguientes 30 minutos y daremos un recorrido por la información generada en temas de la salud, medio ambiente, arte, cultura, educación en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Este 2016, el ámbito cultural hispano conmemorará a uno de los más grandes literarios de todos los tiempos. ¿Quieren saber de quién se trata y por qué? Veámoslo en la siguiente nota. La Biblioteca Nacional de España inauguró la primera gran exposición dedicada en este país a Miguel de Cervantes, uno de los escritores más importantes de la literatura hispana, con motivo del 4º centenario de su muerte. La apertura de la muestra denominada Miguel de Cervantes, de la vida al mito, 1616-2016, estuvo a cargo de los reyes Felipe VI y Leticia, quienes recorrieron las salas que acogen las más de 200 piezas relacionadas con el célebre novelista, poeta y dramaturgo. Con esta exhibición, que abre los actos conmemorativos del 400 aniversario de su fallecimiento, España salda una deuda con el autor del Quijote, la más universal de sus obras y definida por muchos críticos como la primera novela moderna. Era necesario que la sociedad cubriera este déficit, después que hace un siglo se suspendieran las celebraciones del 3er centenario por la Primera Guerra Mundial, dijo hace unos días José Manuel Lucía, presidente de honor de la Asociación de Cervantistas y comisario de la muestra. Empezamos a trabajar hace 2 años y somos muy conscientes del papel para la cultura que tiene esta exposición, explicó la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos. Será una muestra de referencia y nuestra finalidad es que contribuya al conocimiento sobre la obra de Cervantes, pero sobre todo que se lea, porque muy poca gente lo hace, subrayó. Abierta hasta el 22 de mayo, la exposición incluye libros, fotos, esculturas o documentos tan relevantes como la partida del bautismo del autor en Alcalá de Henares, Madrid, o el libro de difuntos del convento de las Trinitarias, donde aparece el 23 de abril de 1616 su partida de defunción. Manuscritos, mapas de diversas épocas sobre lugares relacionados con su vida y hasta una colección de cromos de los años 40 conforman un completo panorama de Cervantes en todas sus facetas como escritor, soldado, hombre de su tiempo y mito universal de las letras. Muchas de las piezas en exhibición forman parte de la biblioteca, que con 25,000 objetos posee la mayor colección cervantina, a los que se unieron préstamos de otras instituciones, puntualizó Ana Santos. La piratería audiovisual por Internet se presenta cada vez con más frecuencia, siendo objeto de un estudio a nivel iberoamericano, del cual veremos los detalles a continuación. De los 223.3 millones de usuarios de Internet que hay en Iberoamérica, casi el 50% accede a páginas web que distribuyen contenidos audiovisuales pirateados. Así lo revela un estudio realizado por la Alianza contra la Piratería de Televisión de Paga, en conjunto con la empresa británica NetNames, para determinar el comportamiento ilegal que tienen los usuarios de Internet en 9 países de la región. De esta forma, 110.5 millones de internautas iberoamericanos emplean diferentes formas de piratería online, como los cyberlockers, servicios que utilizan servidores para distribuir videos a las personas que tienen acceso a esos servidores, la retransmisión en vivo por IPTV, que ofrecen en streaming contenidos de televisión sin autorización, y las redes peer-to-peer, que permiten el acceso compartido de archivos entre los usuarios. En concreto, 62.7 millones de usuarios en la región participan en cyberlockers, lo que representa el 28.2% de los usuarios de Internet de América Latina.
La mayor concentración del uso de esta forma de piratería se detectó en Uruguay, donde 5.1 millones de usuarios de Internet incurren en este tipo de descargas ilegales. Por otro lado, según el estudio, 46.1 millones de usuarios de Internet hacen uso de la piratería a través de peer-to-peer. Esto supone el 20.7% de todos los internautas de la región iberoamericana. Además, en este caso, Uruguay vuelve a ser el país que tiene el nivel relativo de uso de las redes peer-to-peer más elevado de toda la región, con un casi 35.8% de usuarios de Internet que utilizan este sistema para utilizar contenidos no autorizados. En cuanto a la retransmisión en vivo por IPTV, 8.8 millones de internautas hacen uso de ella en Iberoamérica, lo que representa un 4% de todos los usuarios de Internet de la región. La mayor concentración de uso de televisión ilegal se detectó en Chile, donde se calcula que el 6.5% de los usuarios de Internet del país disfrutan del contenido televisivo de manera ilegal. Con este estudio, esta organización busca crear conciencia sobre el consumo de contenido ilegal en la red en el sur del continente americano y educar sobre el problema para poder desarrollar estrategias para combatir esta forma de piratería. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México, INEE, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, presentaron el informe Mirada sobre la educación en Iberoamérica, educación de los pueblos y comunidades indígenas, originarios y afrodescendientes 2015. La presentación contó con la presencia de la consejera presidenta del INEE, Silvia Schmelkes del Valle, el secretario general de la OEI, Paulo Speller, el director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública de México, Benito Mirón López, y el director general de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, Fernando Salmerón Castro. Para la elaboración del informe se contaron con datos estadísticos de 17 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La información presentada proviene en su mayoría del último censo de población disponible en cada caso. Este informe no solo hace evidente que cada uno de los gobiernos ha venido trabajando al interior de sus países para obtener y analizar la información relevante, sino que también se han dado la tarea de construir lazos con otros gobiernos para consolidar alianzas productivas en el ámbito internacional que hoy se traducen en este informe, que expone la realidad de dos grupos, los indígenas y los afrodescendientes. En esta presentación, la consejera presidenta del INEE dio a conocer por primera vez datos sobre la población afrodescendiente en México, indicando que existe 1.381.000 afrodescendientes. El informe menciona que México es el país con mayor población indígena y hablante de lengua indígena de toda la región, con un total de 11.513.000 indígenas y 6.900.000 hablantes de lengua indígena. Para poder cumplir con el derecho a la educación necesitamos tener información sobre la situación en la que se encuentran estas poblaciones y es necesario incorporar elementos y valores de los pueblos en los procesos educativos destinados a ellos. El principal propósito de este informe es aportar información de primer orden para la toma de decisiones por parte de los responsables de la educación en los países de Iberoamérica. Avanzar hacia sistemas educativos de calidad capaces de ofrecer la mejor educación para todos, eliminando toda forma de discriminación, supone prestar una especial atención a aquellos colectivos más vulnerables a la exclusión, como son los pueblos indígenas y afrodescendientes. El informe Miradas 2015 pretende ser un insumo y un estímulo que ayude a avanzar en esta dirección. El informe pone énfasis en la meta de lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación,
principalmente poblaciones originarias y afrodescendientes que viven en zonas urbanas, marginales y rurales. En la historia hay hechos y nombres que con el paso de los años se minimizan o magnifican, pero que finalmente forman parte de la cultura, como lo es para Colombia la figura histórica de la gaitana. La gaitana fue una cacica colombiana que vivió en Timaná en la primera mitad del siglo XVI. Dio muerte al conquistador español Pedro de Añasco luego de que éste matara al hijo de la gaitana en su presencia. Posteriormente intervino en la sublevación general dirigida por el cacique Piguanza para lograr la desocupación española de Timaná, lo que desencadenó una serie de batallas en las que la gaitana participó como combatiente. De su verdadero nombre y de su paradero al término de las sublevaciones nunca se supo. Sin embargo, su valentía y entrega a la causa la convirtieron en leyenda popular y heroína de los yalcones, considerando su figura como símbolo de la resistencia indígena contra los españoles. El zapoteco es una de las lenguas indígenas con mayor tradición en México, aunque según expertos no atraviesa por un buen momento. Esta es la información. Natalia Toledo y Víctor Cata, escritores zapotecos de Juchitán, Oaxaca, quienes emprendieron hace 4 años el taller literario Camino de la Iguana. Como iniciativa para revalorar el zapoteco como lengua materna, celebraron los 60 años de la creación del texto Vocabulario Popular del Zapoteco. Recordaron que fue en una mesa de trabajo realizada del 6 al 10 de febrero de 1956 en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, cuando escritores zapotecos, sociólogos e historiadores lograron compilar el vocabulario popular zapoteco, el cual ha sido fundamental porque ha ayudado a fijar el idioma. Víctor Cata refirió que tener un vocabulario popular del zapoteco es un gran texto que ha ayudado a los escritores de su época y que la necesidad urgente es que existan más hablantes, para lo cual en las instituciones de educación se debería implementar una asignatura del zapoteco y así contrarrestar la pérdida de este idioma. Nosotros como escritores no queremos que el zapoteco sea un idioma de ancianos, sino que toda la comunidad lo practique. Sabemos que el zapoteco se escribió hace más de 2500 años allá en los valles centrales, y que es uno de los idiomas privilegiados, porque son los primeros que tuvieron una escritura, señalaron. Según estudios de lingüistas e historiadores, en menos de 100 años, el zapoteco podría desaparecer en Juchitán, debido a que en las últimas 3 décadas, los padres dejaron de hablarle a sus hijos en lengua materna, y la generación que actualmente tiene 30 años sí lo escuchaba y lo entiende perfectamente, pero no lo habla. El zapoteco podría ser un idioma solo de ancianos. Juchitán es el municipio que tiene más hablantes, al igual que Xadani y San Blas Atempa, pero en Tehuantepec ya murió. Ahí solo ancianos de 70 años lo hablan, y es una lástima, porque a los gobiernos, en los 3 niveles, la cultura y el rescate de lenguas no les interesa. Ellos fijan su mente en economía, algo que les deje dinero, resaltó Víctor Cata. El INEGI reporta que en Juchitán, de los 90,000 habitantes que hay, 42,000 saben hablar el zapoteco. Pareciera que fuera mucho contar con un 50% de la población que aún pronuncia palabras en lengua materna, pero desgraciadamente lo hacen solo los adultos. Los jóvenes y niños no. Por eso fue nuestra preocupación sensibilizar a los padres de que hablen el zapoteco a sus hijos para que ellos puedan enseñárselo a otros y así seguir preservándolo. Para ambos escritores, lo que ocurrió en Juchitán y otros pueblos indígenas que dejaron de enseñar la lengua es que hubo una deslealtad lingüística. Y en eso tuvo mucho que ver ir a la universidad, los medios de comunicación y algunos modelos económicos del país y del extranjero. El mundo entero no es monolingüe, sino hay una pluralidad de lenguas. Pero aquí pareciera ser que les dijeron, si hablan el zapoteco, son ignorantes. Al contrario, deben aprender a hablar zapoteco, español, inglés, francés, todos los idiomas que puedan. La mente humana está capacitada, pero el ser humano se limita como siempre, busca pretextos y más pretextos, sostuvo. En México existen 11 familias lingüísticas. 5 de ellas están en Oaxaca, y de esas 5, 4 en la región del Istmo. Otomangues, Guave, Chontal y Mijezoque. Lo cual indica que Oaxaca y el Istmo poseen gran parte de la diversidad lingüística del país.
Jerónimo Reyes Santiago ama su profesión. Como biólogo, ha centrado su trabajo en diversas estrategias sustentables con la finalidad de rescatar y preservar la biodiversidad, restaurando el entorno natural y climático de nuestro país. La Ciudad de México, su hogar, es el núcleo urbano más grande del país con una población promedio de 8.8 millones de habitantes. Las manchas urbanas se han ido incrementando. Ahora podemos observar más edificios en las panorámicas de las ciudades. En las grandes zonas urbanas se han perdido prácticamente todas las áreas verdes. Se ha reducido a tal grado que no tenemos áreas verdes, hay un déficit enorme. El caso de la Ciudad de México, como es de todas las ciudades, en las áreas verdes que le toca a cada persona está menos de 5 metros cuadrados cuando debería de ser por lo menos 15 metros cuadrados para cada persona. Digamos, una solución sería poner áreas verdes en las azoteas porque hay muchos espacios de cemento y eso también ha hecho que se caliente la ciudad, aumenta la temperatura al no haber vegetación que absorba los rayos solares. Una azotea verde es un espacio que se acondiciona con el objetivo de albergar plantas, simulando de esta manera un jardín natural. Para poder lograrlo, un grupo de expertos realiza un análisis detallado del lugar, las características climatológicas y la selección de plantas que la integran. En México esto llega en 1999, esta idea viene de Alemania, un equipo de personas fuimos a Alemania a revisar qué podríamos traer para la Ciudad de México con la finalidad de mitigar los impactos de la contaminación en aquel entonces. En la Ciudad de México, como otras ciudades, nunca fue planeado para que las azoteas soportara, de manera que la gran cantidad de azoteas con el nombre de naturación extensiva, quiere decir que vegetación pequeño, como lo que estamos viendo, menos de 1 metro son la vegetación que puede aguantar una azotea, porque las losas no fueron diseñados para soportar grandes pesos. Donde estamos viendo aquí soporta 150 kilos por metro cuadrado, de manera que no debe rebasar eso para no dañar la infraestructura. Existen 2 tipos de azoteas verdes, las extensivas y las intensivas. La diferencia entre un tipo y otro radica en la profundidad del sustrato utilizado como base y por ende el mantenimiento que requieren. La intensiva sería aquellas azoteas donde tuviéramos que tener arriba de 250 kilos por metro cuadrado de capacidad de carga de una azotea. Eso ya podríamos plantar árboles, arbustos, y eso muy pocos edificios puede soportar ese peso. Para poder tener una azotea verde, es necesario que la construcción sea diseñada desde su origen, pensando en que la parte superior albergará plantas. Si la construcción ya existe y no fue pensada para albergar una azotea verde, esta debe pasar por una revisión a cargo de un estructuralista. Una cosa importantísima para poner una azotea es que deben consultar un estructurista, o sea, no se hace así porque uno se le ocurre, tiene que consultar un experto que evalúe si la casa donde vive, casa o edificio, puede soportar peso extra, porque ya está calculado un peso. Si puede soportar un peso extra que está arriba de 120 kilos por metro cuadrado, puede iniciarse la construcción. O si tiene la manera de reforzar, pero a fuerza se tiene que consultar el director responsable de obra o un ingeniero estructurista. Una azotea verde cumple varias funciones. Mitiga el impacto del calor urbano, captación de aguas de lluvia para evitar inundaciones, captación de dióxido de carbono y producción de oxígeno. Y uno muy importante que hemos descubierto es que estas plantas están captando plomo y está captando partículas suspendidas y además de eso hidrocarburos aromáticos policíclicos como formaldehído, benceno. Estas sustancias nocivas, estas plantas lo están captando y esta azotea
es una verdadera trampa para estas partículas suspendidas en las grandes zonas urbanas. Entonces, pues además de eso, obviamente los servicios que da a la fauna, aquí pues para los polinizadores, para aves y algunos pequeños mamíferos que ya ocupa el espacio. Es como sería la piel del edificio, evita el daño de la losa. Una vez instalada la azotea, la losa ya no sufrirá daño porque está súper protegida la losa con este tipo de vegetación, impermeabilizante, el suelo. Aquí, por ejemplo, estamos pensando que en 50 años no volverán a saber de impermeabilización. Si uno hace su cuenta de cuánto gasta uno en mantenimiento de una azotea, pues lo va a recuperar en menos de 15 años. Un factor importante para el diseño de azoteas verdes es el tipo de plantas que se colocarán. Para eso es muy importante estudiar la zona. Revisamos si tiene mucho asoleamiento, entonces utilizamos las que estamos viendo aquí. Las plantas suculentas incluyen la siempreviva, los nopales, magueyes, pero de talla pequeño. Todas estas plantas que tienen la capacidad de almacenar agua, incluso en sus hojas. Estas hojas tiene prácticamente, si la exprimimos, sale gotas de agua, porque estas plantas son capaces de almacenar agua y no soltarla. El biólogo Jerónimo Reyes puntualiza que este tipo de azoteas deben ser realizadas de forma correcta. De no hacerlo con la asesoría y el personal calificado, podría tener un resultado contraproducente. Deberíamos de tener una regla como se tiene en Europa. Ninguna persona o compañía puede construir una azotea si no ha demostrado que ha construido más de 1000 metros cuadrados o ha asistido a un experto calificado, certificado para construir. O sea, no es cualquier persona que se atreve, no cualquiera debería de atreverse, a menos que esté la persona siendo asesorada con alguien que conoce o ha construido arriba de 1000 metros cuadrados. El promedio de vida de una azotea verde es de 45 años, tomando en cuenta la calidad del proceso constructivo, la impermeabilización y las plantas que se utilizaron, siendo de vital importancia el mantenimiento que se le dé para obtener sus beneficios por un mayor periodo de tiempo. El concepto de sustentabilidad está integrándose a muchas de las industrias que existen, y la moda no es la excepción. Veamos lo que nos dice la siguiente nota al respecto. La moda sostenible es una de las propuestas más destacadas de la Feria del Calzado y la marroquinería Momad Shoes, realizada en Madrid, España, en la que participaron más de 470 marcas y 230 expositores directos, lo que refleja su auge en ese país y otros mercados internacionales. El evento contó con diversas ponencias, entre ellas la titulada El calzado frente al cambio climático, a cargo del responsable del Instituto Español de Calzado y Conexas, INESCOP, Joaquín Ferrer. Los científicos señalan que a través de la huella de carbono se puede medir el impacto de los gases de efecto invernadero y con ella tener en cuenta cómo influye el ciclo de vida de un producto en el medio ambiente. En palabras de Ferrer, se pueden diferenciar dos tipos de huella, la de organización, fruto de la propia actividad empresarial y de fábrica, y la huella del producto, que es aquella que provoca un bien o servicio basándose en su ciclo de vida. En consecuencia, INESCOP ha establecido las pautas para calcular la huella de carbono que puede dejar un producto basándose en su ciclo de vida, gracias al apoyo de organizaciones como la Unión Europea y la Federación Internacional de Calzado Español, entre otras. De ese modo, hemos creado una herramienta automática para poder calcular la huella de carbono específica para el calzado, explicó Ferrer, quien ha alegado que el problema del efecto invernadero puede ser de terceros, pero gran parte también es nuestra, pues nos servimos de la energía, el transporte, la industria, la agricultura y la construcción, y también generamos residuos. Con la normativa internacional ISO se estableció la regla de categoría de producto, de manera que se tenía en cuenta no solo el producto como tal, sino su embalaje y su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta que se depositan sus residuos en un contenedor para calcular el efecto de su fabricación en el planeta. Así,
El cálculo tiene en cuenta los datos de las emisiones y su equivalencia en dióxido de carbono o CO2 a través de bases de datos comerciales o en Inescope, y después se le suman todas las emisiones de CO2 equivalentes. Para que este proyecto se convirtiera en herramienta, la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, lo validó y verificó. En resumen, Ferrer ha recalcado que para actuar frente al cambio climático hay que medir con el factor crítico para poder reducir la huella después, reutilizar el CO2 como hace Inescope, para ir un paso más allá y poder reducir la huella de carbono hasta un 10% y compensar al medio ambiente. Por eso, las conclusiones del especialista corresponden a 4 aspectos. La lucha contra el cambio climático es cosa de todos y el sector calzado tiene mucho que decir. Dicho sector ya ha dado los primeros pasos que ya se han indicado. Ya hay una medida, una calculadora que facilita las cosas y vamos mucho más allá de medir. Vamos a reutilizar, reciclar y compensar el daño que le hacemos al medio ambiente y dentro de esto, cuidar a la propia imagen para las empresas, la marca y el producto y la propia organización. También en el sector de la moda sostenible tuvo lugar la mesa redonda Moda Responsable, demanda y oferta para un consumidor emergente. Un debate en el que la presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, Paloma García López, la fundadora de Slow Fashion Week, Gemma López, y el director de marketing de El Naturalista, José María de la Peña, han dado a conocer sus puntos de vista. Los citados ponentes han detallado que su principal negocio es la moda responsable y sostenible durante todo el ciclo de vida del producto, un producto novedoso con promesa de marca que se mantiene. Uno de los aportes en el que ha hecho hincapié García es que la mentalidad del comprador aún no ha cambiado, especialmente en el target joven, ya que se resisten a destinar un mayor presupuesto a comprar una sola prenda de calidad y valor añadido, y en lugar de hacerlo, prefieren comprar en las filiales conocidas de marcas que no reparar en la huella de carbono. Por su parte, De la Peña ha incidido en que su firma se basa en las 3 P, producto, planeta y persona, y ha recalcado que la sostenibilidad no es una opción, sino una obligación que se debe tener muy en cuenta. Uno de sus consejos ha sido controlar más a los proveedores, hacer datos de nuestra empresa y sacar rentabilidades para saber luego dónde queremos dirigir nuestra empresa o producto, colaborando también con organizaciones locales. La venta al menudeo o retail está sufriendo mucho, recalcó López, quien también explicó que para que los retailers se comprometan más, hay que fomentar que la gente se forme y tengan en cuenta el nuevo paradigma del reciclado, para que cada vez más clientes aprecien la variedad de rasgos positivos que ofrece la moda sostenible. La bolivianita es una colorida gema que debe este nombre a que solamente se encuentra en la mina Naí, en Bolivia. ¿Qué les parece si conocemos más sobre ella en el siguiente collage? Ha llegado el momento de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano y agradecerles su atención. Esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Y los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Mariela Cardona. Hasta entonces.